El corazón es un músculo hueco que circunscribe cavidades en las cuales circula la sangre. Cuando éste se relaja, en la diástole, el corazón atrae hacia sí la sangre que circula en las venas, y cuando se contrae, en la sístole, expulsa la sangre hacia las arterias. Como lo podemos notar, el corazón se usa de las arterias y las venas para la distribución de la sangre, alrededor de todo el cuerpo. En este video abundaremos sobre las venas cardíacas, pero primero definiremos qué son las venas. Las venas son vías de conducción que llevan sangre desde los tejidos de retorno al corazón. La pared de las venas tiene una estructura que consta de 3 capas: una túnica interna o íntima, una túnica media y una túnica externa o adventicia. La capa más interna o íntima está constituida por una capa de células endoteliales fusiformes, que se disponen con una dirección que sigue el trayecto del vaso, y se apoya sobre la membrana basal y una delgada capa de tejido conjuntivo. Su función principal es el intercambio de líquidos y gases entre las células y la sangre a través de la pared del vaso. La capa media se encuentra formada por células musculares lisas. Estas siguen una disposición circular de fibras elásticas, fibras de colágeno y proteoglicanos. Esta tiene como función regular el flujo sanguíneo. La última capa, la más externa o la adventicia, se constituye de fibras y elementos de tejido conectivo, dispuestos en el sentido longitudinal. Las venas pueden ser clasificadas de acuerdo con su disposición topográfica en 4 grandes grupos: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo, un sistema venoso comunicante y un sistema venoso perforante. El sistema venoso superficial es el que se encuentra ubicado profundo a la piel y discurre superficialmente a la fascia de revestimiento de la región. Las venas de este sistema transitan por dentro del tejido subcutáneo. Este sistema es muy importante en el miembro inferior, el cual drena el 10% de su sangre. En el sistema venoso profundo tenemos que discurre profundamente a la fascia de revestimiento superficial y suele acompañar a las arterias de la región. También se le conocen como venas satélites. También tenemos el sistema venoso comunicante, que se compone de estructuras que comunican las venas en el mismo plano o extracto, es decir, que comunica venas del sistema venoso profundo con otras venas profundas o superficiales. Finalmente tenemos el sistema venoso perforante, que comunica el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Este está constituido por venas que atraviesan la fascia de revestimiento por orificios perforados. Las venas se originan de los capilares venosos o de los vasos sinusoides y se agrupan según sus vías principales, las cuales son 2, la pequeña y la de la gran circulación. La pequeña circulación venosa está formada por las 4 venas pulmonares y drena la sangre oxigenada que viene de los pulmones hacia el atrio izquierdo. La gran circulación venosa está constituida por 2 sistemas que desembocan en la aurícula derecha: el sistema de la vena cava superior y el sistema de la vena cava inferior. Ahora, para complementar, tenemos que la pequeña circulación o circulación pulmonar comprende el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. En esta circulación, las arterias contienen sangre carbooxigenada y las venas sangre oxigenada. Es lo contrario de lo que sucede en la circulación sistémica. Por otro lado, la gran circulación, la general o sistémica, comprende el ventrículo izquierdo, la aorta y todas las arterias que de ella se originan, los capilares y las venas que conducen la sangre a la aurícula derecha. En esta circulación desembocan los vasos linfáticos, el conducto torácico a la izquierda y el conducto linfático derecho a la derecha. Entendiendo esto, se debe de comprender a las venas como un sistema de drenaje que ayuda a que la sangre se distribuya a lo largo del corazón y el cuerpo. Sistema del atrio derecho. Fisiológicamente, la aurícula derecha toma gran importancia por ser el punto de referencia de la presión venosa central. La presión venosa central refleja la presión de la aurícula derecha o en venas intratorácicas que comunican con ella. Refleja la función del corazón derecho
y ayuda a valorar el estado hídrico, excepto cuando hay alteraciones de bomba. Entonces, entre las venas cardíacas encontramos el seno coronario, la cardíaca magna, las venas cardíacas anteriores y las venas cardíacas mínimas. Seno coronario. La desembocadura de todas las venas es a nivel del seno coronario, el gran colector venoso del corazón. Se trata de un tronco venoso dilatado de 3 centímetros de longitud y dirección horizontal, dispuesto en la cara posterior del corazón, a nivel del surco coronario, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El seno coronario tiene válvulas. Ahora hablaremos de ellas. Encontramos dos, una de la entrada del seno, la válvula de Beuys, y otra a la salida, la válvula de Tevesio. Ahora, aunque las arterias se denominen coronarias, para las venas es preferible utilizar el término cardíacas. En el seno coronario drenan 5 venas. La vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena oblicua del atrio izquierdo, la vena cardíaca media o vena interventricular posterior, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca magna. La vena posterior del ventrículo izquierdo asciende por la cara diafragmática del ventrículo izquierdo y termina generalmente en el extremo izquierdo del seno coronario, casi en su inicio. Es por eso que algunos autores consideran que puede ser tributaria de la vena cardíaca magna. Arriba de la terminación de la vena posterior del ventrículo izquierdo observamos a la vena oblicua del atrio izquierdo, que es de menor calibre comparada con las otras venas que drenan en el seno coronario. A esta vena también se le conoce como vena de Marshall. Desciende sobre la cara posterior del atrio izquierdo, lateralmente a las venas pulmonares izquierdas, para después pasar inferior a la vena pulmonar inferior izquierda. Finalmente, llega al extremo izquierdo y superior del seno coronario. En la proximidad de su desembocadura con el seno coronario presenta un pequeño repliegue del pericardio seroso, conocido como ligamento de la vena cava izquierda. En esta imagen está representado de verde. En la parte media de la cara posterior del corazón encontramos a la vena interventricular posterior, también conocida como vena cardíaca media. Se origina en el vértice del corazón y, como su nombre lo dice, asciende por el surco interventricular posterior, acompañando a la arteria interventricular posterior que se halla a la izquierda de la vena. Desemboca cerca de la porción terminal del surco coronario. En el extremo derecho se encuentra la vena cardíaca menor, que es pequeña e inconstante. Comienza en la parte anteroinferior del surco coronario y discurre por el borde derecho del corazón, continuándose hacia su base para insertarse en el surco coronario y terminar en el seno coronario, casi en la terminación de este. Finalmente, en la cara anterior del corazón se halla la vena interventricular anterior, que comienza en el vértice del corazón y discurre a través del surco interventricular anterior. A la derecha de este se encuentra la arteria interventricular anterior. En la parte superior se separa de esta arteria y se incurva a la izquierda para alcanzar a la arteria circunfleja izquierda, así formando el triángulo de Mouchet, delimitado en su base por la vena cardíaca magna, que no es más que la vena interventricular anterior, solo que en este punto cambia de nombre por vena cardíaca magna. Los lados de este triángulo están delimitados por la arteria circunfleja izquierda superiormente y la arteria interventricular anterior inferiormente. Continuando con la vena cardíaca magna, se introduce en el surco coronario y de anterior pasa a posterior, y a la altura de la cara inferior de la aurícula derecha aumenta de calibre, continuándose como seno coronario. Esta recibe venas del septo ventricular y de la parte izquierda del atrio y ventrículo izquierdo. Venas cardíacas anteriores son venas que transcurren por la superficie del miocardio y desembocan en la aurícula derecha, a nivel del surco coronario, por medio de pequeños agujeros denominados foráminas, y las más voluminosas son las venas ventriculares derechas. También nos encontramos a las venas mínimas o también conocidas como venas de Tevesio.
las cuales son vasos venosos muy cortos que se originan en el espesor del miocardio y que desembocan directamente en las cámaras cardíacas. Es por ello que no aparecen en la superficie del corazón. Se abren directamente en las cavidades por pequeños orificios denominados foraminulas o foraminulas de Nalelong. La trombosis de la vena lateral del seno coronario. La trombosis de la vena lateral del seno coronario es una complicación de la terapia de resincronización cardíaca. Se requiere reintervenciones y venogramas repetidos para poder identificarla. Bueno, el tratamiento de resincronización cardíaca, TRC, a veces denominado estimulación eléctrica biventricular, es útil si los impulsos eléctricos que controlan la contracción y relajación del músculo cardíaco no se desplazan por el corazón de una manera rápida y uniforme. El ventrículo izquierdo puede contraer una fracción de segundo después del ventrículo derecho en vez de simultáneamente. Con frecuencia, partes del ventrículo izquierdo muestran un retraso de la contracción y el dispositivo puede conseguir una contracción más breve y más uniforme. Esta falta de coordinación afecta la capacidad del corazón de bombear con eficacia. El médico busca signos de mala coordinación del músculo cardíaco en el trazado del electrocardiograma o la ecografía. Bueno, para poder identificar este trastorno se necesitan diversos estudios, por ejemplo, una venografía. La venografía es un examen de rayos X que utiliza una inyección de material de contraste para mostrar cómo fluye la sangre a través de las venas. Y se usa para diversos estudios, por ejemplo, para evaluar el estado de una vena o sistema de venas, encontrar coágulos de sangre dentro de las venas, evaluar las venas varicosas antes de la cirugía, encontrar una vena en buenas condiciones para usar en un procedimiento de desvío o acceso para diálisis, ayudar a un médico en colocar un aparato 4 o médico tal vez como un stent en una vena, guiar el tratamiento de las venas enfermas.